En películas normalmente la sátira es sobre Cuba, porque digamos que me es muy difícil reproducir aquí los Estados Unidos. Y además porque, o sea, uno también, si va a emprender una empresa tan cara como es hacer cine, aunque sea independiente, lo hace sobre las cosas de su inmediatez y tal. Pero mira, justamente el largometraje que acabo de terminar, Vinci, que se estrena ahora en enero, no es sobre Cuba, ni siquiera de manera soterrada, es sobre Leonardo da Vinci de verdad. Por supuesto, es un pretexto para decir determinadas tesis sobre para qué sirve el arte, para qué sirve la belleza, como el arte nos salva, la necesidad de la libertad, todas esas cosas, pero de una manera universal. O sea que yo también creo firmemente que no tenemos por qué dejar que los grandes temas y los grandes personajes universales sean patrimonio de Hollywood y exclusivo de Hollywood. Y que uno no tiene por qué, cada vez que piensa en Espartaco, recordar a Kirk Douglas hablando en inglés. O sea, puede haber un Espartaco mexicano si se pone para eso, ¿no? Por raro que suene. Entonces, a ver, ¿cómo era la pregunta de nuevo? La sátira, ¿quién es? Ya, el blanco de la sátira. Te hablaba de cómo es en cine, pero en cosas de mis cuentos y también de mi blog. Sí, o sea, yo no solo de Estados Unidos, sino digamos de la contraparte capitalista en general, ¿no? Cuando yo estoy fuera de Cuba, ahora mismo que estuve 3 meses en Chile, por ejemplo, ahora hice un pequeño documental sobre las manifestaciones estudiantiles en Chile, que yo apoyo completamente. Y varias de las cosas que escribo en mi blog también satirizan el funcionamiento de la democracia en muchos de estos países. De Estados Unidos no he escrito tanto directamente, aunque sí recuerdo, por ejemplo, un artículo que escribí en el blog satirizando lo terrible del español que hablan los actores norteamericanos. O sea, que da la impresión de que es un requisito no saber hablar español para ser actor. Y siempre hablan con un acento tremendo y muchos no pasan del hasta la vista baby y mi casa su casa. Y confunden todos los países latinoamericanos como si fuera una gran unidad, ¿no? O sea, he hecho alguna que otra sátira, sí, pero no me dedico regularmente a satirizar cosas de los Estados Unidos o de fuera, sino que si tú lees mi blog, por ejemplo, cada 3 o 4 artículos hay uno que es crítico sobre Cuba y cada 7 o 8 hay uno que es crítico sobre fuera de Cuba, porque también no solo escribo sátira, también escribo críticas de películas o comentarios costumbristas. Pero ya te digo, en las cosas que escribo sí, a veces satirizo también cosas de Estados Unidos y del mundo capitalista. En lo que filmo generalmente es sobre Cuba. ¿Y cómo se llama tu blog? No tiene nombre. Yo abrí una página web que se llama eduardodelllano.com, o sea, Eduardo Del Llano todo junto, como con 3 L, ¿no? eduardodelllano.com, y ahí encuentras el blog y encuentras también algunos videos, algunas fotos, algunos cuentos inéditos, todo eso. Pero el blog no, lo puse el sitio oficial de Eduardo Del Llano, que no es un nombre en sí mismo, pero a ver, tampoco me es tan fácil aquí acceder al blog y eso, o a la página web, porque las dificultades para internet, yo no tengo internet en casa, por ejemplo. Entonces tampoco estoy todo el tiempo pendiente de él, pero una vez a la semana más o menos escribo un artículo y lo... Sí, como no, muchísimo. La mayor parte de fuera de Cuba, porque claro, aquí no hay tanta gente que tenga internet regularmente, aunque también hay muchos, ¿no? Pero, bueno, no sé, hay gente que vive en Estados Unidos, por supuesto, que vive en Europa. Ayer vi algunos de los últimos y había cosas de Alemania, cosas de Italia, de Estados Unidos, de gente de Cuba también. Es una buena pregunta. Bueno, aunque esto suena retórica oficialista, pero yo creo que realmente porque no entienden, primero no entienden este país y tienen desde mi punto de vista, una arrogancia tremenda respecto a lo que ocurre no solo en Cuba, sino en el resto de los países. Y la imagen esa de un país de gente starving, ¿no? De gente muriéndose de hambre y en una opresión absoluta todo el día con un dictador sanguinario, es una imagen que se han fabricado y que, aunque es cierto que en algunos momentos de la historia se ha acercado a la realidad, no es así, no es tan sencillo, hay muchos más matices que no entienden o no quieren entender.
En general estoy bastante, me parece bastante tonta la política de los sucesivos gobiernos norteamericanos hacia Cuba, en el sentido de pensar que cualquier flexibilización o sea, cualquier existencia de un intercambio comercial o flexibilización del bloqueo es como apoyar al gobierno cubano, darle posibilidades. Eso es una tontería porque, o sea, realmente lo que hacen es perjudicar al pueblo cubano en primer lugar, ¿no? Y porque además hay una aplicación selectiva de sus criterios sobre lo que es democrático y lo que no. O sea, tienen excelentes relaciones con China y con países que también tienen estructuras, digamos, socialistas de una u otra manera, pero que son socios comerciales mucho más poderosos y tienen cosas que les interesan mucho más. Entonces, yo creo que a Cuba la han visto como algo que se va a caer solo, cosa que también piensan muchos de los líderes, digamos, o de los tipos más radicales del exilio cubano. Pero en ese creer que se va a caer solo han pasado más de 50 años y, a ver, yo creo que estamos en un momento particularmente crítico en Cuba. Creo que realmente hay un cansancio generalizado y muchos de aquellos que creímos que quizás esta vez sí, cuando empezó Raúl Castro, se flexibilizarían muchas cosas y se abrirían muchas cosas. Lo que ha ocurrido hasta ahora se queda muy por debajo de las expectativas que uno tenía. Han ocurrido cosas, pero muy pequeñas y muy incompletas, digamos, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que Cuba esté bien, pero creo que la política norteamericana siempre ha sido de enfrentamiento, de presuponer malas intenciones en el otro de antemano, de presuponer cada uno que el otro está engañando y tiene segundas intenciones. Yo supongo que la política se trata de eso, ¿no? Pero en este caso deberían darse cuenta después de tantos años que no da resultados. O sea, yo creo que también había una esperanza cuando empezó Obama que hubo una mayor flexibilización. De alguna manera la hay. Durante Bush ningún artista cubano pudo viajar a Estados Unidos. Nadie. Ahora por lo menos algunos sí, antes también cuando Clinton. Pero estamos hablando de verdadera flexibilización. O sea, de que realmente se den cuenta de que la política de enfrentamiento no funciona, de que algo falla en su idea sobre lo que es Cuba y de que deberían simplemente aceptarnos como un país más y si algo va a ocurrir en Cuba que cambie o reafirme el sistema, ocurrirá por nosotros, no por presiones externas. Eso, incluso los europeos se han dado cuenta de eso, entonces me parece... Mira, ¿te refieres al dinero básicamente que dan a opositores o a gente para...? Mira, en Cuba tampoco es que haya mucha información sobre eso, vamos a empezar. O sea, yo sé que existen opositores, yo conozco a Giovanni Sánchez, por ejemplo, porque sobre todo su esposo era buen amigo mío y lo sigue siendo de alguna manera, aunque no nos vemos con mucha frecuencia, pero lo conozco desde hace 30 años. Y a Giovanni la conozco también y tal. Pero no conozco a los demás. O sea, no es que la oposición aquí sea demasiado bien vista. He visto a veces en la calle a las damas de blanco, pero no las conozco personalmente. Yo te digo, aunque critico muchas cosas aquí, respecto a la eficacia de esas cosas, de nuevo, mis posiciones son bastante parecidas a las oficiales. O sea, yo creo que la mayor parte de la gente que recibe esos programas lo que hace es vivir de eso como si fuera un salario y no ha habido ningún... No sé, a ver, yo vivo en La Habana, vivo en El Vedado, estoy siempre metido en mi obra, vamos a ser objetivos. A lo mejor algunos de estos opositores que reciben dinero realmente sí han logrado hacer un trabajo en la comunidad, en su comunidad o lo que sea, que yo no conozco, pero hasta donde yo sé, yo no he visto la eficacia de un solo centavo de esas cosas, o sea, para nada. Incluso a mí me llegan por correo noticias no siempre, o sea, que no son del Gramma o de los periódicos oficiales, pero muchos me los mandan cubanos que trabajan en instituciones, o sea, que bajan cosas del país o del Miami Herald o lo que sea y nos las envían a los demás, o sea, ni siquiera me llegan a través de disidentes o de opositores o como se les llame, ¿no? Entonces yo no he visto eso, pero te digo, es solo mi punto de vista. Yo vivo en El Vedado, que es una zona privilegiada, bueno, privilegiada por donde está, no que no den dinero, no den algo, simplemente que es una buena zona de La Habana, un buen estado constructivo. Estoy siempre trabajando en lo mío, viajo una vez al año más o menos, generalmente a través del ICAE, o sea, por cosas de trabajo y tal. Porque incluso cuando voy a Chile a ver a mi chica siempre también hago algo, o sea, no es solamente ir de vacaciones, ¿no? De modo que puede que haya presencia de ese dinero y yo no lo veo, pero desde luego yo no lo veo. Bueno, ahí es algo que ya no estoy tan
no estaría tan oficialista. Yo creo que han sido muchos años en que nosotros nos han hecho creer, y de alguna manera hemos creído que, no ya que los norteamericanos, porque es cierto que durante muchos de los primeros años de la Revolución hubo realmente, bueno, no solo la invasión de Bahía de Cochinos, de Playa de Girón, sino también cosas de guerra química, ataques de lanchas que venían de Miami o de la Florida y ametrallaban lugares costeros. O sea, ha habido una serie de atentados reales, o sea, indiscutibles. Pero bueno, en parte por eso, en parte por la confrontación día a día, uno siempre ha creído o creció creyendo que todos los extranjeros eran sospechosos y que no estaba bien conversar con ellos porque uno nunca sabe si son realmente turistas o son de la CIA. Y mi generación y la anterior y parte de la que viene han creído eso. Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo veo en mis padres, bueno, mi padre murió, pero en esa generación, eso, que cuando yo tengo un amigo extranjero o en un tiempo que tuve una novia austríaca, o sea, que al principio son como un extranjero, qué sé yo, qué intenciones tendrán. Y entonces hay un poco de rechazo a eso. Entonces yo siento que sí, a veces cuando ocurren estas pequeños manifestaciones contra el gobierno, pidiendo libertad o lo que fuere, la gente tiene menos miedo que antes, o sea, se acerca, comenta, pero no estoy tan seguro de que llegaría a este punto de que se unirían. Siempre, yo siento que la gente ha perdido el sentido de poder hacer, de que individualmente tú puedes hacer algo para mejorar o cambiar o lo que fuere el sistema. Es como, mira estos locos lo que están haciendo. Ya no tienes miedo de acercarte y mirar. Antes probablemente no hubieras hecho ni eso. Pero como que se involucren, no estoy tan seguro. Tampoco digo que no, es mi experiencia. Este mismo que acabamos de hablar, yo no estaba en Cuba cuando ocurrió. Yo sí creo que hay una gran insatisfacción en la población, sobre todo en estos últimos años, y una gran necesidad de ver cambios, de ver apertura, de cuestionarse, por ejemplo, la ley migratoria cubana, o sea, todas estas dificultades que hay para viajar, que han mejorado con respecto a los años, hasta el año 90 más o menos, tú no podías viajar al extranjero salvo que tu empresa donde tú trabajas te enviara a estudiar o a trabajar. Ahora, desde allá para acá, bueno, para algunas personas no, por ejemplo, para los médicos, pero bueno, para la mayor parte de la población, si tienes una invitación personal y la tramitas y el país te da la visa, el país de que se trate, generalmente te dejan salir y no es tan grave como antes, pero por supuesto sigue siendo insuficiente, o sea, no sigue siendo una relación normal de yo decirle a mi chica o a mis hijos, bueno, vamos a ahorrar para dentro de 3 años ir a Francia, o si Francia no me da la visa, ir a México o a Guatemala o donde sea. Eso no ocurre y eso está mal, por supuesto. Y la participación ciudadana en cuestionar esas cosas es como muy embrionaria. Efectivamente, hay de cuando en cuando procesos en que se le pide a la población que exprese todas sus insatisfacciones y uno las expresa con más o menos escepticismo ya, pero después no sabes muy bien qué va a pasar con eso, no ha pasado nada. O sea, no es que por expresarlas te ocurra nada a ti, no es eso, pero que tampoco pasa nada en el sentido de que tú ves que se arregla. Hace como 3 o 4 años ya que está el gobierno de Raúl Castro y se está hablando de buena tinta de hace años que va a haber cambios en la ley migratoria, pero no acaban de ocurrir. Ojalá ocurran mañana y todo esto que yo estoy diciendo sea obsoleto, pero hasta ahora no ha ocurrido y entre tanto te va pasando la vida. O por ejemplo, ahora que autorizaron para poder comprar casas y poder comprar carros, está muy bien, pero todavía la burocracia enseña las manos por aquí y por allá y muchas veces los trámites son tan complicados que es muy difícil hacerlo. Entonces, hay pequeños cambios pero insuficientes. Yo creo que la gente demanda más celeridad, más rapidez en muchos de los cambios. Yo sí creo también que es posible que haya, que es muy injusto con respecto a la oposición muchas veces porque es cierto que no se les permite realmente expresar cuál es su plataforma política, o sea, que puedan decir, bueno, yo lo que quiero es esto y esto y lo quiero lograr de esta manera, y después tú dirás, sí, me parece una idea interesante, o tú eres un falsante o lo que sea. Eso no existe y entonces eso por supuesto me parece erróneo. Pero yo siento que la sociedad, que es lo que me temo, ha caído en una especie de abulia de bueno, allá estos que se metan en eso, yo no me meto, aunque pienso igual que ellos o pienso parecido o por lo menos creo que se les debería atender. Y en ese sentido yo creo que eso está mal. De alguna manera a mí me parece que todavía hay una buena parte de la población, que eso es lo que muchas veces no entienden en Miami o esto, que sigue siendo partidaria de la revolución, aunque con cambio, o sea, digamos de algunas cosas esenciales de ella, aunque muchas veces no de la grisura cotidiana, ¿no?
pero que tampoco quisieran 100% una destrucción total del sistema. No sé si es un 10% de la población, un 20, un 50, un 60, pero todavía hay mucha gente que incluso yo, de alguna manera, yo creo que hay cosas salvables y aprovechables en nuestro sistema y en lo que ha ocurrido todos estos años, y hay muchas cosas que habría que cambiar que nunca tuvieron sentido o que si lo tuvieron alguna vez lo han perdido con los años. Pero sí hay cosas que creo que deberíamos salvar, o sea, determinadas cosas en seguridad social, en educación, en salud, aunque también estas se han deteriorado con los años, pero en cosas que han estado ahí, en derechos de la mujer, en una serie de cosas que se han logrado con este tiempo. Y además de esa efervescencia cultural de que te hablaba hace un rato. Ahora, es verdad que también cada vez son más las cosas que uno quisiera que cambiaran y que cambiaran ya, porque te digo, yo por ejemplo, por razones de trabajo y he viajado con frecuencia al extranjero, pero yo tengo amigos de mi edad, o sea, de 50 años, 49 años, que no han salido nunca de Cuba. Y entonces es muy doloroso porque además eso también te marca a ti. Cuando yo regreso de un viaje, es como muy cruel llegar a un amigo tuyo y decir, ay, mire, fui a un concierto de tal, y fui al museo tal, hice tal cosa, y el tipo, así, qué bueno. O sea, es triste, ¿no? Y eso con amigos, muchas veces a tus hijos, o sea, que mis hijas dicen, ay, papá, ¿y cuándo me vas a llevar? Entonces, o sea, es muy duro eso, ¿no? Y yo creo que muchas cosas como la ley migratoria, pero también como el acceso a internet, como el acceso a toda la información, que me parece que son cosas que deberían ponerse sobre el tapete y que a veces parece que va a ocurrir, pero de pronto se diluyen. O sea, hace poco se había hablado del famoso cable de fibra óptica desde Venezuela para internet, e incluso hubo declaraciones en la televisión de que dentro de unos meses iba a empezar a activarse, y no se ha vuelto a hablar del asunto, y parece que todo fue un gran fraude. Entonces eso es muy irritante, porque además la opinión pública tiene derecho a saber qué pasó, qué va a pasar, cómo se va a arreglar, o si no tiene arreglo. Porque entonces esas cosas sí son muy molestas, desde luego, y son cosas que hay que cambiar. Lo que pasa es que ya te digo, tanto aquí como allá, pero sobre todo allá, que es lo que me estás preguntando, no sé si es solo el cubano, creo que en general la gente tiene una tendencia acentuada por la vida cotidiana a verlo todo en blanco y negro, a eliminar los matices, y entonces le cuesta mucho trabajo pensar eso, de que aquí también haya cosas buenas, o hay cosas que vamos a extrañar si las perdemos, o hay espacios que ya yo no veo en otros países, o ocurren cosas aquí que muchas veces piensan afuera que son terribles, pero afuera también ocurren. Ya te digo, yo el documental que acabo de filmar en Chile, no es ni siquiera un documental, es una especie de reportaje. Yo me metí en una manifestación estudiantil y con una cámara fotográfica Sony, pero que filma HD también, y la filmé desde que los estudiantes van pidiendo las reivindicaciones que ellos esperan. Yo veía, por ejemplo, algunos vendedores en los márgenes de la manifestación que te vendían desde limones hasta mascarillas. Yo decía, ¿mascarillas? ¿Qué es eso? ¿Para qué? Y la manifestación fue como 10 kilómetros caminando, y llegaron a un sitio delante de la universidad donde iba a haber algunos oradores que iban a hablar y tal. Pero bueno, ya yo me aburrí un poco porque además estaba cansado, y cuando salgo por una calle lateral, de pronto llegaron todos los blindados de la policía sin que hubiera habido ninguna provocación. O sea, los estudiantes no habían hecho nada más que marchar, anunciado desde varios días antes. Llegaron los blindados de tamaño y salieron todos los carabineros a dar golpes, a llevarse personas y a echar gases lacrimógenos. Yo filmé eso. De hecho, se me terminó la batería en el momento que me doy cuenta. Yo veía a la gente así y me di cuenta que para eso eran las mascarillas. O sea, los estudiantes iban todos los días a la manifestación, 2 veces a la semana durante 6 meses, sabiendo que iban a terminar recibiendo golpes y recibiendo gases lacrimógenos, y aún así iban y llenaban eso. Entonces eso me pareció maravilloso, ¿no? Y yo filmé todo eso con mi cámara, y se me acabó la batería en el momento que digo, me cago en los carabineros. O sea, que es hasta bonito porque yo entro como un turista en la manifestación. O sea, solidario, pero yo sé que ese no es mi lucha ni es mi edad. Pero entré porque de alguna manera quería ver eso, no solo por la televisión, sino hasta... Y termino, que sí, pues, si me ponía un carabinero delante le entraba a golpes, ¿no? O sea, durante 8 minutos tú ves como yo, que estoy como enseñando lo que hay, incluso hablo yo a cámara y digo, mira, aquí tal. Termino absolutamente identificado con los estudiantes, y entonces esa represión con unos blindados de 3 metros de altura con ametralladoras, que no disparaban ametralladoras, pero estaban ahí. De hecho, ya había habido un muerto y varios heridos en las manifestaciones días anteriores. Si eso pasa en Cuba,
Si eso no, si la 10ª parte de eso pasa en Cuba, bueno, ya tú ves los escándalos que se llaman. Por supuesto que está mal, desde mi punto de vista, atropellar o darle empujones o simplemente no dejar expresarse a las damas de blanco. Por supuesto que eso está mal. Pero eso no es ni el 1% de lo que yo vi en Chile. Y eso en Chile es normal. A ver, quiero decirte, está mal y mucha gente se pronuncia contra eso. Pero nadie dice que Chile es un país que habría que destruirlo, ni le mandan invasiones, ni nada, ¿no? Como es democracia, sí se puede golpear a la gente. Ahora, Cuba, como no es democrático, no se puede golpear a la gente. Entonces me parece que es un doble rasero muy estúpido. Es verdad que aquí pasan muchas cosas malas, te las dije, y si entras a mi blog podrás leer todas mis opiniones al respecto. Pero de nuevo, la gente olvida los matices. Además, se da una paradoja con la información escrita, que es que, bueno, escrita o virtual, quiero decir, con la información, que es que por supuesto que es mucho mejor tener 300 periódicos que tener solamente 1 o 2. Por supuesto que es mejor tener más información que tener poca. Pero a la larga, el grueso de la gente sigue leyendo o viendo 1 o 2 programas favoritos. Quiero decirte, aunque tiene la opción de todos los días buscar en internet, o sea, afuera, la gente tiene la opción de todos los días buscar en internet la verdad sobre lo que pasó en Cuba, o buscar la posición del gobierno cubano, o buscar algunos blogs de gente que apoya a Cuba y gente que no lo hace. Entonces, lo que lee todos los días son los titulares de la CNN o del periódico que leen o lo que sea. O sea, que aunque haya 300 periódicos, la gente no los usa y si les dices Cuba, dicen Cuba, Castro, represión, mulata, música salsa. O sea, no saben mucho más allá de eso, aunque tienen la opción de saberlo. Entonces también es la trampa de la información por saturación, digamos, ¿no? Que por supuesto es mejor tenerla, repito, que tener pocas y de una sola línea, pero que a la larga tampoco, para el grueso de las personas, por la vida agitada que se lleva, no buscan mucho más allá de lo que ya les dicen. No, yo también la gente piensa a veces que los que leen en mi blog, lo vas a ver en los comentarios, como te decía, piensan desde que yo soy agente de la seguridad hasta que yo soy un cobarde. Yo creo que es mucho más difícil la postura que tengo yo y que tienen muchos artistas cubanos de mi edad o de mi generación o otros más jóvenes, como Fran Delgado, como Carlos Varela, como Luis Alberto García, que es, o sea, si tú eres por corazón, por convicción, opositor al gobierno, sabes que aquí corres peligros de no poder expresar libremente, eventualmente de ir preso, lo que sea, pero al menos sabes que del lado de allá, si logras llegar, te van a apoyar. Si apoyas absolutamente al gobierno, sabes que al lado allá te van a criticar, pero que aquí te apoyan. En cambio, la posición mía y de la gente que piensa como yo es la más difícil porque aquí piensan que soy demasiado crítico y afuera piensan que soy cobarde o no lo suficientemente crítico. O sea, como que te miran más de los dos lados. Sin embargo, yo abogo siempre, como te decía, por los matices. Yo digo lo que me gusta de aquí, pero también digo lo que no me gusta de afuera y lo que me gusta y lo que no me gusta de aquí y tal. Y yo creo que eso, uno tiene que buscar siempre los matices que hay en las cosas, no pensar que el mundo es en blanco y negro. Ojalá fuera tan sencillo, que todo esto es bueno y esto es malo, o esto es malo y aquello es bueno. Y entonces no tendrías que pensar en consecuencias, es como muy obvio, pero es que no es tan sencillo. Todavía te encuentras, en los últimos años te encuentras muchos artistas cubanos, no solo yo, sino otros que vivieron en España, por ejemplo, mucho más tiempo y regresaron a Cuba, que Elvis Ochoa, Raúl Torres, porque no lograron nada ya, o sea, no lograron nada. Después de 10 años, yo fui a conciertos de Raúl Torres en Madrid y había 10 personas. El negro regresó para Cuba y de pronto llena un teatro entero 2 fines de semana. Entonces, también como artista tú dices, bueno, está bien, a lo mejor en Madrid como mejor, o hay edificios más bonitos, pero yo soy artista, yo creo que mi obra tenga un sentido social y allí nadie los necesita. No te digo que sea una receta, algunos sí han triunfado, pero en general la mayoría encuentran que tienen que vivir de otra cosa, digamos. Entonces, eso, yo simplemente escribo lo que pienso y trato de ser consecuente con lo que escribo. Y no soy el único, te digo, yo conozco muchos artistas de mi generación que son muy críticos con esta realidad, pero que aún así deciden vivir acá porque creen en lo que han creído y que si nadie hace cambios y se va, entonces todo va a seguir igual, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti.